Otro de los frutos que San Pablo menciona en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, 22, es la benevolencia. Ya hablamos de la bondad, ya hablamos de la amabilidad. ¿Qué es entonces la benevolencia? Cuando yo era niño, mi mamá me decía, cuando yo era adolescente, mi mamá me decía, Rodrigo, entonces vayan, diviértanse y sé bueno. Yo pensaba, eso es una contradicción. O te diviertes o eres bueno, ¿no? Pues bien, ser bueno no se refiere tanto a la manera en que yo trato a las otras personas, la amabilidad, por ejemplo, que hablábamos en el módulo anterior. Se trata de ser bueno en la esencia. Este es un buen trabajo, decimos, ¿no? Esta es una buena hora para llamar. Ser bueno significa no simplemente hacer cosas buenas o relacionarnos con las otras personas de la manera correcta, sino sobre todo ser bueno de corazón, tener un carácter como el de Cristo. Vamos a ver entonces cómo desarrollar esta virtud en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie La mejor versión de ti mismo con el Padre Rodrigo Hurtado. En este módulo veremos entonces cómo llegar a ser una persona buena. La benevolencia es el que quiere desde dentro de su corazón ser bueno y llega a serlo realmente. Este es tal vez el mayor desafío que tenemos en nuestra vida. El mundo de hoy vive de las apariencias. No importa si tú eres bueno o no eres bueno. Lo importante es que parezcas bueno. ¿Qué es una vida buena según el mundo de hoy? Yo diría que 3 cosas. Primero, verse bien, sentirse bien y tener bienes. Verse bien, o sea, lo importante es la apariencia. Ahí tú ves cómo crece en todo el mundo este tema de la cirugía plástica, ¿no? Y queremos vernos bien, porque la apariencia es lo que le importa al mundo de hoy. Entonces una vida buena es verme bien, verme joven, tener todas las características, tener la nariz así, tener los músculos. Entonces tú ves también muchos hombres yendo a los gimnasios. Antes el tema de la preocupación por la estética era solo de las mujeres. Hoy es igual para los hombres. Parece que verse bien es mucho más importante que ser buenos de verdad. En segundo lugar, además de verse bien, sentirse bien. Entonces ahí hay toda una industria, la industria del spa, de cómo liberar estrés, de vacaciones, de todo tipo de seminarios, de sentirse bien, inclusive de cosas que no son tan saludables como por ejemplo droga, alcohol, fiesta, diversión y otras muchas cosas. No importa ser bueno, sino verse bien y sentirse bien. Y en tercer lugar, una vida buena es aquella que además tiene bienes, o sea, acumula carros, riquezas, ropa, casas, viajes. Esto es la vida buena para el mundo de hoy. Verse bien, sentirse bien y tener bienes. Sin embargo, Dios ve las cosas de una manera muy diferente. Para Dios, lo importante no es la apariencia, lo importante no es lo que está por fuera, sino lo que somos auténticamente por dentro. Y en esto tenemos un gran desafío. Dios creó el universo y dijo, después de haberlo creado, dijo así: vio Dios que todo era muy bueno. Todas las cosas que Dios creó son buenas. Lo importante es que sepamos usarlas de la manera adecuada. Sepamos usarlas en la medida y con la finalidad con la cual Dios las creó. ¿Cuál es el pago de una vida buena? Yo creo que es paz interior y autoestima alta. Si yo soy una persona buena de corazón, si mis acciones son coherentes, entonces tú vas a tener paz en tu corazón y vas a tener una grande autoestima porque sabes que tu vida es buena, no solamente el fruto de una apariencia, el fruto de una construcción que además el mundo de hoy nos exige. Yo veo mucha gente que vive y se esfuerza y se desgasta para mantener unas apariencias.
Pero aquí entre nosotros sabemos cómo eso desgasta, cómo eso estresa, cómo eso exige muchas veces tiempo, energía, dinero para mantener las apariencias. Y tarde o temprano, y esto es lo peor de todo, todas esas apariencias se desmoronan. Tarde o temprano la verdad surge, porque las personas son lo que son y de pronto cometen un error y toda la reputación que estaba vaciada y construida apenas en la apariencia se desmorona. Por lo tanto, tenemos que ser personas buenas de verdad, no de apariencia. El problema con esto es que el hombre, el ser humano, por naturaleza, él no es bueno. O sea, no me entiendan mal, somos buenos. Dios nos creó y obvio, Dios que todo era muy bueno y especialmente nosotros los seres humanos, sus criaturas predilectas. Pero tenemos dentro de nuestro corazón el pecado original. Ahí está el problema. Esta es la idea, algunas veces en el mundo moderno se promueve la idea de que el hombre nace naturalmente bueno. Quien desarrolló esta idea de que el hombre era bueno por naturaleza era Jean-Jacques Rousseau. Él decía así: el hombre nace bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Al colocar el hombre en medio de la sociedad, ahí se le pegan todos los vicios, porque el mundo y la sociedad son malas y hacen al hombre un ser malo. El prototipo de ese modelo, de esa idea, de esa teoría de Jacques Rousseau era Tarzán. Tarzán, el hombre que nació en la naturaleza, que era bueno por naturaleza, que es llevado a la sociedad, a Inglaterra, y ahí se encuentra con el mal, porque es la sociedad la que es mala. Pues bien, esto es mentira. Esto es una novela que inventó Rousseau y después escribieron la historia de Tarzán, muy bonita, pero la realidad no es esa. La realidad es que todos nosotros somos buenos, pero nacemos con el pecado original dentro de nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Primero, tenemos los hechos de la historia. Imagínate, en 3000 años que tenemos de historia registrada, se calcula, una vez un estudioso hizo este cálculo, que no tenemos más que 276 años de paz. O sea, 276 años en que no había alguna guerra en algún lugar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos muy buenos para la paz. Pasamos peleando los unos con los otros toda la historia de la humanidad. De 3000 años, apenas 276 fueron años de paz. Imagínate. En segundo lugar, lo sabemos si tú tienes hijos. Tú, si tienes hijos, sabrás muy bien que en ningún momento tenemos que enseñar a nuestros hijos a mentir. Ellos aprenden solo. En ningún momento tenemos que enseñar a nuestros hijos a pelear. Ellos aprenden a pelear solos, ¿no? Los hermanos. En ningún momento tenemos que enseñar a nuestros hijos a comerse el pedazo del pastel más grande y dejar el pequeño para el hermano. Ellos aprenden solo. ¿Por qué? Porque el pecado original está en nuestro corazón. Él viene junto con nosotros. Entonces, también lo sabemos por eso. Y lo sabemos también porque nosotros experimentamos dentro de nuestro corazón esa división. La división entre el bien y el mal. Sabemos que una cosa está mal y nos sentimos tentados y tenemos que hacer una elección, una decisión. Yo voy a seguir esto o voy a hacer lo correcto. Eso está inscrito en nuestra conciencia y en nuestro corazón. El hombre nace bueno, sí, pero lleva dentro de sí el pecado original. Por lo tanto, ser buenos, ser auténticamente buenos, es un verdadero desafío en nuestra vida. Decíamos en el capítulo introductorio de este módulo que nosotros somos buenos, pero nacemos con el pecado original dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, yo diría ahora, Dios nos salvó no porque nosotros seamos buenos, sino justamente por lo contrario, porque nosotros necesitamos la bondad de Dios. Dios nos salvó porque Él es bueno y porque quiere que nosotros también seamos buenos. Eso se llama justificación. Y la justificación significa que con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo, poco a poco podemos convertirnos en personas buenas, podemos convertirnos y experimentar cada vez menos la fuerza y la tentación del pecado en nuestra vida. Esto es posible. Para eso Cristo murió y resucitó, para darnos la gracia de transformarnos en personas buenas.
Entonces, por eso tenemos que estar cerca de Dios y por eso tenemos que trabajar y esforzarnos para crecer cada vez más y formar una auténtica bondad de corazón, una auténtica seres buenos de corazón. Esto es posible y esto es lo que la gracia de Dios hace con nosotros. Ahora, tenemos que aprender algunas cosas. Tenemos que nosotros también hacer nuestra parte. Como hemos dicho siempre en este curso, una parte la hace Dios, otra parte la hacemos nosotros. ¿Cuál es la parte nuestra? En primer lugar, tenemos que conocer a Cristo profundamente, especialmente a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nuestro modelo, nuestro ideal es llegar a ser como Cristo. Todos y cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida y consiste especialmente en transformarnos en otros Cristos. Formar en nuestro corazón las virtudes de Cristo, todas esas virtudes que están ahí en el capítulo 5 de los Gálatas y que estamos comentando. Ese es nuestro ideal. Por lo tanto, tenemos que conocer a Cristo. San Jerónimo decía, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Tenemos que conocer profundamente cómo Jesús pensaba, cómo Jesús sentía, cómo Jesús reaccionaba en cada una de las diversas circunstancias en las cuales se encontraba. Cuando sentía oposición, cuando le ofendían, cuando sufría, cuando encontraba envidia, porque nosotros vamos a encontrar también todas esas cosas y tenemos que saber cómo Jesús actuaba para nosotros, imitarlo y tratar de actuar de la misma manera que Él. Tenemos que, por lo tanto, imitar a Jesús y para eso tenemos que conocer la Biblia. Las personas me dicen, Padre, pida para que Dios aumente mi fe. Y yo les digo, ¿y tú lees la Biblia? Padre, no tengo mucho tiempo, estoy muy ocupada. Y tú hiciste un curso para estudiar la Sagrada Escritura. Padre, no tengo dinero y tal. Entonces, ¿cómo queremos crecer en la fe y cómo queremos crecer en nuestra auténtica santificación si yo no leo con frecuencia la Sagrada Escritura? Estoy más preocupado de las revistas de moda, estoy más preocupado de las acciones en la bolsa, estoy más preocupado de los resultados de la liga de fútbol que de la Sagrada Escritura y de saber cómo Jesús era. Entonces dice San Pablo en la carta a los Colosenses que la palabra de Dios habite constantemente en vuestros corazones. La palabra de Dios habitando en nuestros corazones. Entonces esta es la primera exigencia. La segunda cosa que tenemos que hacer es esta: proteja su mente. Tenemos que cuidar lo que pensamos, porque de lo que pensamos depende lo que sentimos y de lo que sentimos depende lo que hacemos. Entonces, cuida tu mente, cuida lo que piensas, que pienses como piensa Jesús. Pablo dice también en la carta a los Filipenses que vuestros sentimientos sean los mismos de Jesús. Desarrollar el pensamiento de Jesús. En otra parte, Pablo dice también en la carta a los Corintios, nosotros conocemos la mente de Cristo. Tenemos que tener la misma mente de Cristo. Tenemos que tener los mismos sentimientos que Cristo. Y por lo tanto, tenemos que cuidar lo que pensamos, tenemos que cuidar lo que sentimos. No todo lo que sentimos es bueno. Tenemos que ser capaces de filtrar nuestros pensamientos y filtrar nuestros sentimientos. Muchas veces lo que sentimos está equivocado. Nuestros sentimientos muchas veces nos mienten. Entonces, un consejo: desconfíe de sus sentimientos. Piense más bien en cómo Jesús actuaba, en cuál es lo correcto que tenemos que hacer en cada momento, pero no simplemente dejarse llevar por los sentimientos, dejarse llevar por todas las ideas que llegan a nuestra mente, porque entonces no vas a poder ser una persona buena. Para ser una persona buena tienes que tener un pensamiento bueno, porque todo comienza en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Con qué alimentas constantemente tu mente? Decíamos, debemos alimentarlo con la Sagrada Escritura, pero tristemente muchas veces lo alimentamos, por ejemplo, con películas. Y si tú observas, la mayoría de las películas tienen que ver sobre la venganza de alguien, sobre la infidelidad de alguien, sobre la guerra y la ira y el odio de unos contra otros, porque es guerra, porque son matanzas, porque son asesinos, porque son mafiosos, etc. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? ¿Con qué alimentamos nuestro corazón? Si es eso lo que hay dentro de mí, entonces es eso lo que yo seré. Jesús dice así: el ojo es la lámpara de tu cuerpo.
El ojo es la lámpara de tu cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión es nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Entonces, cuida tu mente. En primer lugar, conoce a Cristo. Y en segundo lugar, cuida qué cosas dejas entrar en tu mente y en tu corazón. Este es el capítulo final de nuestro módulo sobre cómo ser personas buenas, sobre la benevolencia de la que habla San Pablo. Quiero darles 3 consejos más. El tercero es este: desarrolle convicciones. Desarrollar convicciones significa tener principios, significa tener certezas que no son negociables. Saben, la vida, para nosotros ser personas buenas, tenemos que tener algunos principios que no son negociables. No todo es igual. No es lo mismo una convicción, un principio, que una opinión. Una opinión es algo que tú puedes opinar de una manera u otra, puedes cambiar de opinión. Una convicción no. Una convicción y un principio no es algo sobre lo que tú opinas, es algo sobre lo que tú sufres e incluso mueres. Convicciones son profundas. Si tú no tienes principios y convicciones en la vida, no vas a tener propósito en la vida. Vivimos porque tenemos algunas grandes certezas que tenemos que realizar en nuestra vida. Entonces, para ser personas realmente buenas, tenemos que tener principios y tenemos que tener convicciones inamovibles. Hoy se habla mucho de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes y aceptar a todo mundo, cada uno con sus ideas, inclusive ideas completamente opuestas a las mías. Ok, yo estoy de acuerdo, tenemos que tolerar a todo mundo, tenemos que aceptar que las otras personas piensen diferente de nosotros o tengan inclusive convicciones y principios diferentes. Pero como enseñamos siempre en la iglesia, yo amo el pecador, pero odio el pecado. Yo no puedo yo respeto a la persona que piensa diferente, pero no puedo igualmente pensar que el principio que él piensa es igual al mío o que cualquiera de los dos es indiferente. No, hay cosas correctas y hay cosas que están mal. Hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son mentiras. Y si otra persona vive en la mentira, yo lo respeto, pero mi deber es, al contrario, tratar de iluminarla. Puede ser que la persona no quiera, puede ser que no acepte que tú lo ilumines y lo ayudes. Entonces lo respeta, lo dejas ir. Pero no puede ser que todo es igual. Yo preciso tener convicciones y principios. Insisto, la tolerancia siempre es como una diversidad, pero con algunos elementos en común. Esos elementos comunes son las verdades, son las certezas, son la verdad revelada por Dios nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Si no estamos de acuerdo en ciertas cosas básicas, por ejemplo, matar es malo y por lo tanto el aborto es un pecado. Mentir es malo y por lo tanto la mentira es una plaga que existe en el mundo de hoy. La corrupción, el robo es malo y por lo tanto la corrupción también es condenable en toda circunstancia. Si yo no tengo esos principios, entonces, lógico, yo no puedo ser una persona buena. Tienes que tener principios y tienes que tener algunas certezas grandes en la vida. Alguien decía, era Edmund Burke, decía así: todo lo que necesita el mundo es que para que triunfe el mal, es que los buenos no hagamos nada. Tristemente está pasando justamente esto. Quien defiende la verdad, quien tiene principios, quien tiene convicciones, muchas veces se queda callado, no sale en la defensa de la verdad, no lucha por defender los principios y defender las grandes certezas. En cuarto lugar, acumule fuerzas para ser diferente. Porque mira, si tú tienes principios y tú vives con certezas, prepárate porque no vas a ser bien acogido en el mundo. El mundo no tolera quien tiene principios sólidos. Critica, ataca. El mismo Jesús decía a los apóstoles: en el mundo encontrarán tribulación, pero no tengan miedo, yo vencí al mundo. Y el propio Jesús es un ejemplo de alguien con grandes principios, con certezas y por las cuales él se enfrenta con los fariseos. Y por eso también él es atacado, él es marginado, él es puesto de lado y finalmente crucificado.
Si tú quieres ser fiel a ciertos principios y a ciertas verdades, especialmente las de la Biblia, las de la revelación, entonces prepárate también para sufrir. Finalmente, el último consejo, y también muy importante, es reúnanse siempre con personas que piensen como ustedes. Así hacían los primeros cristianos. Los primeros cristianos buscaban reunirse, rezar juntos, comer juntos, evangelizar juntos, estar juntos. También nosotros, cristianos, inclusive en un mundo donde hay tantas mentalidades, tantas diversas formas de pensar y de vivir, tenemos que juntarnos con las personas que tienen los mismos principios que nosotros. Si tú tienes hijos, esto vale todavía con mayor razón, para que ellos crezcan con amigos que tienen los mismos valores, que tienen la misma fe y que comparten los mismos estilos de vida. Es importante reunirse con las personas que piensan como nosotros, a fin de estimularnos en el amor, a fin de hacer también juntos buenas obras. No debemos imitar el mundo, no debemos tampoco salir del mundo. Hay que encontrar el equilibrio. Jesús oraba en la última cena por sus discípulos de esta manera: Padre, yo te pido por estos. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. No salir del mundo, pero sí estar con las personas que comparten nuestros principios para nosotros cambiar el mundo poco a poco. Yo pregunto, ¿tú eres un termómetro o eres un termostato? Un termómetro, él adapta a la temperatura del mundo, del ambiente. El termostato, él da al ambiente la temperatura que quiere. Así también nosotros tenemos que ser en el mundo una levadura que transforma toda la masa. Tenemos que ser esa gota que poco a poco transforma el agua salada, esa agua dulce. Tenemos que ser realmente, como decía, luz del mundo, Jesús, luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, para poder ser personas buenas, también es importante reunirnos y estar en compañía de personas que piensan y tienen los mismos valores y los mismos principios que nosotros. Gracias por acompañarnos en la videoserie La mejor versión de ti mismo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.